Bien, vamos a resolver la cuarta práctica calificada de el 2023-1. Para ello vamos a empezar con una pregunta de gráficas. Aquí se muestra la gráfica de una función, la cual consta de un tramo lineal que podemos ver aquí y de una semicircunferencia de centro el origen. Bien, entonces si nos piden determinar la regla de correspondencia de esta función, solo la regla de correspondencia, entonces basta con ir intentando parte por parte, ¿no? Entonces, para esta parte podemos ver que esto viene de una recta que de hecho tiene pendiente 1, ¿no? Acá podemos ver eh, la variación en Y es 1 y la variación en X es 1, por lo tanto la pendiente es 1. Y el intercepto, de hecho si extendemos esta recta, podemos ver que el intercepto está aquí en 1. ¿Bien? Y eso es suficiente para poder decir que la regla de correspondencia es X, ¿no? Pendiente M1 por X más intercepto 1, pero en el rango entre, aquí estamos en -1 y acá en -2. Entonces en el rango entre -2 menor o igual que X, menor o igual que -1. Bien, podríamos poner menor o igual o menor, no importa porque este punto va a estar compartido por la regla de correspondencia de la recta y de la semicircunferencia. Podríamos usar cualquiera, menor o menor o igual. Para la semicircunferencia, bueno, eh, aquí podemos notar que esta es la circunferencia unitaria central en el origen, por lo tanto tiene ecuación x cuadrado más y al cuadrado igual a 1, lo que sabemos de cónicas. Despejando y nos queda así, más menos raíz de 1 menos x al cuadrado, pero como es la parte superior, nos vamos a quedar con la parte positiva, entonces va a ser la raíz de 1 menos x al cuadrado con x mayor que -1, porque escogimos aquí menor o igual, entonces acá tenemos que poner menor. Podríamos haberlo hecho al revés, no importa, hasta x menor o igual que 1. Bien, y esa es una posible respuesta. Bien, no nos están pidiendo la definición de la función completa, es decir, no es necesario dar dominio ni conjunto de llegada en este caso. Bien, ahora, si g es una función definida por g de x igual f de valor absoluto de x menos 1, determine la gráfica de cada una de las siguientes transformaciones para obtener el gráfico de la función g, ¿no? Entonces el objetivo es llegar a graficar esta función que es g, pero acá hay un paso intermedio, que es graficar f valor absoluto de x. Entonces recordemos que cuando ponemos el valor absoluto dentro del paréntesis, lo que ocurre con la función es nos olvidamos de toda la parte negativa, eso lo borramos y nos concentramos solo en la parte acá positiva y esa la copiamos al lado izquierdo del eje Y. Bien, entonces eh, eso es lo que deseamos hacer. Vamos aquí simplemente a copiar la semicircunferencia, esa es la parte positiva, y ahora esto lo simetrizamos, lo copiamos para el otro lado. Ya está. ¿Sí? Esa es la gráfica de la función evaluada en valor absoluto de x, ya está simetrizado. Y luego, cuando pasamos de aquí a aquí, lo único que estamos haciendo es reemplazando x con x menos 1. Y eso tiene el efecto de trasladar la gráfica una unidad hacia la derecha. Entonces estamos
trasladando una unidad hacia la derecha, nos va a quedar así. ¿Ven? Ahí queda la gráfica trasladada. Bien, esto es todo lo que se pedía. El siguiente problema nos dan una constante a positiva y una función con regla de correspondencia aquí bien definida y dominio A. Entonces nos piden determinar el dominio sabiendo que es el máximo dominio de definición de la función. Como es el máximo dominio, eso quiere decir que hay dos restricciones. Este denominador no puede ser 0 y esta expresión a cuadrado menos x al cuadrado tiene que ser positiva para que se pueda evaluar la raíz. Entonces, a cuadrado menos x al cuadrado, como está dentro de la raíz, debería ser mayor o igual que 0. Pero no puede ser 0, porque cuando es 0 tendremos acá división entre 0. Entonces, ponemos mayor que 0. Bien, esa es la única condición que se requiere para que esta regla de correspondencia se pueda evaluar. Bien, y esto es cierto si, solo si x al cuadrado es menor que a al cuadrado y tomando la raíz cuadrada tenemos valor absoluto de x menor que valor absoluto de a, pero a es positivo, el valor absoluto de a es el mismo porque es positivo. Bien, entonces acá determinamos a. Es el intervalo abierto de menos a hasta a. ¿Sí? Esa es la condición que determina este intervalo. Ahora deseamos usar la definición para probar que f es impar. Entonces notemos que primero el dominio menos a es simétrico. Esa es la primera condición. Y una vez que el dominio es simétrico, ahora sí podemos pasar a evaluar la regla de correspondencia. Entonces, y además, si hacemos f de menos x, ¿qué obtenemos? F de menos x, vamos a obtener menos x arriba y abajo raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Bueno, arriba el menos lo podemos factorizar, nos queda x sobre y abajo el x al cuadrado. Bueno, como tenemos acá menos x elevado al cuadrado, eliminas el signo y nos queda de esta manera, ¿no? Entonces es justamente menos f de x. Bien, por lo tanto, f es impar. Cumple las dos condiciones. El dominio es simétrico y la regla de correspondencia cumple la condición. Bien, y a continuación se presenta la gráfica de la función f. Nos están pidiendo completar dicha gráfica. Bien, entonces acá hay que recordar el tipo de simetría que tienen las gráficas de las funciones impares. Esa simetría es que al rotar 180 grados no debe quedar lo mismo, ¿no? Entonces primero notamos que necesitamos aquí menos a. Y si rotamos 180 grados, vamos a tener así, esta parte de acá, ¿no? Eso es lo que estaba faltando. Sin embargo, hay un pequeño detalle que falta y es que en el origen la función está bien definida. En el origen, si nosotros evaluamos aquí en x igual a 0, vamos a obtener 0. Pero acá en la gráfica está con un puntito abierto. Entonces ese puntito abierto hay que convertirlo en puntito cerrado. Y ahora sí queda la gráfica completa. Bien. A ver. En el siguiente problema tenemos A, C y K, constantes positivas. Se define P y los positivos a los reales, una función de demanda de cierto bien cuya regla de correspondencia está aquí. P en función de Q es simplemente una constante K sobre Q, donde P está medido en cientos de soles y Q en unidades. Por otro lado, Q también es una función
definida en no negativos, es cuadrática y no posee parte lineal, es decir, tiene esta regla de correspondencia. Cuadrática, eh, pero sin parte lineal. Aquí la variable es t, ¿no? Por eso es at al cuadrado más c. Ahí c son constantes. Q es la cantidad demandada y t es el número de años transcurrido a partir del 1 de enero del 2022. Entonces arrancamos del 1 de enero del 2022. Además se sabe que el 1 de enero del 2022 la cantidad demandada fue de 8 unidades y que el 1 de enero del 2023, un año después, se mandaron 15 unidades. Entonces nos piden determinar las constantes A, C y K. Y acá hay un poquito más de información, ¿no? Tenemos aquí la gráfica de P igual Q sobre K con algo de información. K sobre Q, mejor dicho. Y aquí es la cuadrática, ¿no? Q en función de T. Bien, entonces primero tenemos esta pieza de información. Se sabe que el 1 de enero del 2022 la cantidad demandada fue de 8 unidades. Entonces, Q, recordemos que todo esto es T es el número de años transcurridos a partir del 1 de enero. Entonces, el 1 de enero, el mismo 1 de enero transcurrieron 0 años, ¿no? Q en 0 es A por 0 al cuadrado más C. Eso es C simplemente. Y nos dicen que el 1 de enero la cantidad demandada fue de 8 unidades. Entonces, ahí tenemos que C es igual a 8. Un año después, el 1 de enero de 2023, un año después tendríamos aquí A por 1 al cuadrado más C. Eso es A más C, que ya sabemos que es 8. Esto tiene que ser igual, se demandaron 15 unidades, esto debe ser igual a 15. Y por ello, A es igual a 15 menos 8, que es 7. Bien, y todavía nos falta K. Y eso lo podemos ver aquí en este punto. Este punto pertenece a la demanda, ¿no? Este punto nos dice que el precio evaluado en 15 nos tiene que dar 6. Pero el precio en 15 es exactamente K sobre 15. Y eso estamos diciendo que es igual a 6. Por lo tanto, el valor numérico de la constante K es 6 por 15. Y eso es lo mismo que 3 por 30, o sea, 90. Listo. Ahora nos piden expresar P en función del tiempo T. Bueno, P, estamos viendo aquí, P es K sobre Q. Y K, ya tenemos el valor, es 90. Y Q, en función de T, ya se calculó. Es A, que es 7, T al cuadrado, más C, que es 8. Entonces, de esa manera queda expresado P en función del tiempo T. Y esa es una composición, ¿no? P en función de Q, Q en función de T, la composición es P compuesto con Q. Y eso es justamente lo que aparece aquí, ¿no? Use la definición para probar que P compuesto con Q, que es justamente P en función de T, es estrictamente decreciente. Entonces debemos usar la definición, ¿no? Muy bien. Para todo par de elementos T1 y T2 en el dominio de esta función, que es de 0 a más infinito, los no negativos, veamos, se cumple. T1 menor que T2. Como ambos son mayores o iguales que 0, al elevar al cuadrado se va a mantener la desigualdad, ¿no? Y vamos a continuar
dándole la forma de esta regla de correspondencia, 90 sobre 7t al cuadrado más 8. Entonces, por eso primero elevamos al cuadrado. Luego multiplicamos por 7, que mantiene la desigualdad, y sumamos 8, que mantiene la desigualdad. Entonces nos va a quedar 7t1 al cuadrado más 8 es menor que 7t2 al cuadrado más 8. Y ahora invertimos, ¿no? Si invertimos, cambia de lado la desigualdad. Entonces acá va a quedar 1 sobre 7 al cuadrado, 7t2 al cuadrado más 8, menor que 1 sobre 7t1 al cuadrado más 8. Y basta ahora eh, multiplicar por 90. Entonces, si multiplicamos por 90, nos queda acá 90 sobre 7t2 al cuadrado más 8, menor que 90 sobre 7t1 al cuadrado más 8. Y ahora hay que fijarnos pues que aquí lo que tenemos es justamente P compuesto con Q evaluado en T2. Y de este lado tenemos P compuesto con Q evaluado en T1. Entonces miramos los extremos. T1 menor que T2 implica P compuesto con Q de T2 es menor que P compuesto con Q de T1. Da la vuelta a la desigualdad. Y por lo tanto, esta función P compuesto con Q es estrictamente decreciente. Bien. Pasamos a la última. Acá tenemos una función real con cierta regla de correspondencia, definida en los reales, f de x. Conjunto de llegadas se pone aquí b, todavía no es conocido. Nos piden graficar esta función en cada caso dependiendo del valor de b. B puede ser mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. ¿No? Notemos que b tiene un rol en la segunda parte de la definición de la función, pero en la primera no. O sea, la función siempre es x cuadrado más 1 para x mayor o igual que 1. Entonces, para x mayor o igual que 1 siempre podemos graficar esta función. Para los no negativos, x al cuadrado más 1 es la parábola con vértice en 0, 1 y que se abre hacia arriba. Entonces, en los tres casos, como la primera parte no depende, de b, podemos graficar lo mismo, ¿no? En los tres casos. La variación ahora va a venir en la gráfica en la segunda parte. En la segunda parte es pendiente 2, 2x más intercepto b para los x negativos. Entonces, dependiendo del valor de b. Por ejemplo, si b es estrictamente mayor a 1, como b es el intercepto y es para x menor a 0, eso quiere decir que acá tenemos que dibujar una bolita abierta y hacia la izquierda la gráfica de una recta pero de pendiente 2, o sea, más empinado que 1. ¿No? Y se va para abajo. Cuando el intercepto es 1, justo pasa por aquí la recta y la seguimos tratando de graficar con pendiente 2, empinado. Y cuando b es menor a 1, por ejemplo en este caso, bolita abierta y tratamos de graficar una recta de pendiente 2, más o menos así. Bien, entonces ahí tenemos las tres formas de graficar la función. En el caso 1 y 3, si es necesario hacer la bolita abierta. En el caso 2, notemos que ahí pasa justo por este punto, ¿no? Entonces no es necesario graficarlo de otra forma. Bien, entonces ahora nos piden determinar el máximo valor de b
para que la función sea inyectiva. Sugerencia, analice cada uno de los casos en el ítem anterior. Bueno, para inyectividad, recordemos que podemos usar el test de recta horizontal. Fijémonos cómo aquí en el primer caso no pasamos el test de recta horizontal. Acá hay 2 puntos, ¿no? Entonces no se pasa, ahí no se pasa el test de recta horizontal. Bien. Entonces vamos a señalarlo así. Pero en el caso 2 y 3 sí lo hacen, ¿no? Test de recta horizontal, no hay ningún problema. Entonces, acá podríamos argumentar de la siguiente forma. Eh, en el caso 1, no pasa el test de recta horizontal. Por ello, no es inyectiva. No es inyectiva. En los otros casos, sí pasa el test de recta horizontal. Por lo tanto, es inyectiva, ¿no? Entonces, en este caso es inyectiva y en este caso es inyectiva. Pero nos están pidiendo el máximo valor de b para que la función sea inyectiva. Entonces aquí tenemos un b por debajo de 1 y acá tenemos el b exactamente igual a 1. El máximo valor que b puede tener es exactamente 1, porque cuando se pasa de 1 ya deja de ser inyectiva porque caemos en el caso 1, ¿no? Entonces, el máximo valor es b igual a 1. Ese es el que nos están pidiendo. Y ahora nos piden considerar el tercer caso, cuando b es menor que 1. Sabiendo que f es invertible, determina el conjunto b y la regla de correspondencia de la función inversa. ¿No? Notemos que la respuesta debe estar en términos de b, como nos dicen aquí. Bien, entonces, b. ¿Quién es b? B es el conjunto de llegada. En el caso 3, el conjunto de llegada va a estar aquí. ¿Sí? Y como la función es invertible, el conjunto de llegada tiene que ser igual al rango, ¿no? Entonces, sabiendo que es invertible, determina el conjunto B. Entonces, B es igual al rango de nuestra función, que del tercer caso podemos notar, ¿no? El rango va de menos infinito hasta B abierto, unido con desde 1 hasta más infinito. ¿Sí? Eso lo podemos ver aquí en el eje horizontal. De menos infinito hasta B abierto y unido con desde 1 cerrado hasta infinito. Bien, ese sería el conjunto B. Ahora, para la regla de correspondencia, pues hay que invertir la regla de correspondencia que teníamos aquí. Bien, pero eh, es una función por partes y las partes están determinadas justamente por este conjunto de llegada B, porque al invertir el rango se convierte en el dominio. Entonces hay dos partes. B, eh, van a haber dos partes, ¿no? A ver, entonces la primera parte es esta. Esta es la primera parte que se cumple
para x negativo. Para x negativo. Entonces vamos a tratar de invertir aquí. Vamos a ir por casos. Caso, ¿qué pasa cuando x es negativo? Cuando x es negativo, usamos la regla y igual 2x más b. Y lo que hay que hacer ahora es despejar x. Entonces, esto es cierto, si solo si, para invertir hacemos y menos b igual a 2x. Si solo si, nos queda x igual a y menos b sobre 2. Esa sería la regla de correspondencia. Para ahora este valor de y es menor a b. Entonces cuando y es menor que b. Y el caso x mayor o igual que 0, ahí usamos la cuadrática, ¿no? Que es x cuadrado más 1. X cuadrado más 1 e invertimos. Despejamos, ¿no? Vamos a tener y menos 1 igual a x al cuadrado. Y ahora tomamos la raíz. Entonces x es más menos la raíz de y menos 1, ¿no? Pero vamos a tomar la positiva, porque como podemos ver aquí, esto es positivo, ¿no? Entonces no tomamos la de la izquierda, sino tomamos la de la derecha. Por lo tanto, positivo. Y aquí en el rango, el y es mayor o igual que 1. O sea que acá el y es mayor o igual que 1. Ya está. Entonces aquí podemos dar la regla de correspondencia. La inversa. Ahora debemos escoger la variable. Usualmente prefiero escoger la variable con la cual he hecho los cálculos. Las cuentas las he hecho todo en función de y, entonces puedo presentarla en función de y. También se puede cambiar a x, pero prefiero presentarla en función de y. En función de y, entonces, con la regla de correspondencia es y menos b sobre 2, siempre y cuando y sea estrictamente menor que la constante b. Y la regla de correspondencia es raíz de y menos 1, siempre y cuando y sea mayor o igual que 1. Entonces ahí está la regla de correspondencia y el valor del conjunto b, que es el rango de la función o el dominio de la inversa. Bien, ahí nos podemos